Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos a una edición de Enfoque, una nueva edición de Enfoque que se abre esta mesa, que es una mesa abierta a la sociedad toledana, a toda la ciudadanía. En esta ocasión se abre al mundo de la discapacidad. He de confesarles que cuando hace unas semanas recibí una nota en la que se nos hablaba de los 60 años de plena inclusión, pues yo fui la primera sorprendida, porque me daba la sensación de que esta entidad no tenía tantos años. Y no solamente por el cumplir el 60 aniversario, sino sobre todo por el trabajo y la labor que hacen, que hace que, bueno, tantas personas desde hace tantos años estén luchando por la integración social de las personas con discapacidad. Merecía un programa, y ese es el programa que hoy comienza, y comienza con nuestro vídeo. En el año 2024, Plena Inclusión España celebra con orgullo 6 décadas de compromiso y de trabajo por la plena ciudadanía de cientos de miles de personas con discapacidad intelectual. Desde su fundación, el 26 de abril de 1964, la organización ha forjado un camino significativo, logrando avances notables hacia una sociedad más justa e inclusiva para las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, así como para sus familias. Lo imposible se hará es el lema de este aniversario, reflejando así la persistente esperanza y confianza en el futuro de la entidad. A lo largo de estos años, aseguran desde Plena Inclusión, han superado obstáculos aparentemente insuperables y aunque les aguardan retos y desafíos, están convencidos de superarlos desde el enfoque optimista que define ya la esencia de esta celebración. Plena Inclusión España ha logrado importantes avances en derechos, como que a partir de 2011 el 2% de las plazas de empleo público sean para personas con discapacidad intelectual. Además, en 2018 se recuperó el derecho al voto. En 2020 se prohibió la esterilización forzada. En 2021 se eliminó la incapacitación judicial y también ese año nació la Plataforma Estatal de Representantes de Personas con Discapacidad Intelectual. Además, la aprobación de la Ley de Accesibilidad Cognitiva y el impulso a la figura del facilitador judicial han sido también importantes mejoras para este colectivo que aglutina a más de 400.000 personas con discapacidad intelectual y del desarrollo que no se conforman con lo logrado. Y es que todavía queda un largo camino por recorrer para que las personas con discapacidad intelectual sean ciudadanos de pleno derecho. Por ello, es necesario reivindicar retos como el acceso a una vivienda digna y más apoyos en las comunidades, eliminar la ley de dependencia, el copago confiscatorio, mejores apoyos a las familias en la conciliación, la fiscalidad o las pensiones, atención temprana intensa y universal, acceso a un trabajo decente con los apoyos necesarios o la defensa de los derechos de estas personas como consumidores, entre otros. Por todo ello, Plena Inclusión Castilla-La Mancha se une a esta celebración reconociendo la importancia de estos logros y animando a seguir trabajando por una sociedad que garantice la plena inclusión de todas las personas. El primer hito de este aniversario ha sido la aprobación en el Congreso de los Diputados de la reforma del artículo 49, que va a sustituir el actual disminuidos por personas con discapacidad, una reivindicación histórica que ya es una realidad y que pone de manifiesto el largo camino desarrollado, así como la confianza para seguir promoviendo avances desde la firme convicción de que lo imposible se hará. Bueno, pues esa era nuestro avance para de alguna manera ubicar el tema de lo que Plena Inclusión y otras entidades han conseguido a lo largo de los últimos años en nuestro país. Cuando repasábamos las fechas, hay algunos datos que nos sorprenden. Luego seguro que tendremos ocasión de debatirlo con nuestros invitados, a quien presentamos ya. Sagrario Balmaseda, gerente de Apanas. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, bienvenida a esta casa. Deseamos que te encuentres a gusto. Por aquello del tango, ¿60 años o es mucho o es nada? Bueno, pues es el tiempo que ha pasado desde que se empezaron a mover las personas para conseguir derechos para las personas también, para sus hijos. En este caso, el movimiento asociativo nació por las familias, por los padres y... Bueno, Apanas también está de celebración, me han dicho, ¿no? El año que viene. El año que viene también cumpliremos... Estaremos aquí para contarlo. Bueno, nuestra siguiente invitada es Marta Aguado.
Ella es miembro de la Junta Directiva de Plena Inclusión y además de estar aquí, la están viendo en pantalla. Vamos a conocerla a través de este vídeo. Me llamo Marta Aguado Bastos y tengo 22 para 23. Que puedo llegar un poquito más. Que puedo hacer más cosas y aprender mucho más de lo que ya estoy aprendiendo. Es una muy buena oportunidad. No lo dudé porque siempre me gusta hacer más cosas. Que todo sea igualitario. Que todos seamos iguales. Que da igual si tienes discapacidad, si no tienes discapacidad. Que todos estemos en un núcleo, que estemos todos juntos, que no nos separemos, que estemos en cadena. Todos tenemos el derecho a hablar, a reivindicar y a mostrar nuestros sentimientos. Cómo nos sentimos, qué nos gusta hacer, lo que no nos gusta que nos hagan, todo eso. Hay gente que no nos quiere, no quiere trabajar con nosotros y yo quiero cambiar eso. Ha habido casos que, por ejemplo, estás en un parque y hay personas que ya te discriminan por cosas diferentes, porque supuestamente eres diferente a sus ojos. Y no. Todos somos iguales, todos tenemos dos ojos. Es que no noto diferencia. Bueno, pues suficientemente convincente. Marta Aguado, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te ves en la tele? Muy bien. Hombre, el vídeo está súper bien, a mí me has emocionado cuando lo vi y hay que tener mucho valor para decir las cosas que dices, ¿eh? ¿Te costó mucho trabajo o lo tenías clarísimo? Un poquito, a ver, me costó un poquito. Lo que pasa es que a mí me da un poquito de miedo, me emociona. Sí, pero tienes claro lo que tenías que decir, ¿no? Sí. Bueno, Marta es miembro de la Junta Directiva de Plena Inclusión, cuyo director gerente también nos acompaña. Daniel Collado, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Se pueden destacar muchas cosas de Plena Inclusión, pero yo creo que una de las que tiene que llevarse el titular, por lo menos en estos primeros minutos de programa, es que vosotros habéis predicado con el ejemplo y habéis puesto a las personas con discapacidad en vuestra junta directiva para que tengan voz, para que tengan voto, para que sean escuchados, y yo no sé si muchas entidades de vuestro ámbito han dado ese paso. Bueno, yo creo que esto también es fruto de una evolución, ¿no? Como se comentaba al principio, nuestros orígenes están hace 60 años, algunas organizaciones de atención directa incluso han cumplido ya algo más de 60 años, Plena Inclusión los cumple este año. Y sí que es verdad que también hemos ido evolucionando a lo largo del tiempo, de ese primer espíritu de servicios, de salir a la luz, donde muchos padres, muchas madres fueron unos auténticos innovadores, unos auténticos luchadores por los derechos de esas personas que estaban en su seno y que eran tan ocultos. Hemos ido consiguiendo servicios, hemos ido consiguiendo que las personas puedan estar incluidos en nuestra sociedad, pues como cualquier otra persona que no tenga una discapacidad, y sin duda alguna creo que faltaba ese paso, ese último paso que se ha dado hace un poquito de tiempo, más bien reciente, y es que las personas también tengan esa capacidad de decisión dentro de los órganos máximos de las organizaciones, como son las juntas directivas. Por eso nuestras juntas directivas hoy en día están formadas por personas sin discapacidad, pero también por personas con discapacidad, donde sin duda alguna pues, esa voz tiene que ser muy tenida en cuenta. Yo soy muy fanática de las preposiciones, me encantan las preposiciones y además dan mucho juego las preposiciones. Entonces siempre hablamos de las personas con discapacidad, pero vosotros habéis conseguido hablar y trabajar con las personas
con discapacidad. Son 3 letras, pero ojo lo que cambia el cuento, ¿eh? Sí, efectivamente, bueno, tal y como se ha pronunciado, pues puede ir en una dirección o ir en el sentido contrario. Y sin duda alguna no tiene sentido que hagamos cosas para las personas con discapacidad sin las personas con discapacidad. Creo que eso a día de hoy somos muy conscientes de que no le aporta el mismo valor, de que no le aporta el mismo sentido y sin duda alguna pues que las personas con discapacidad tengan la posibilidad, la potestad de elegir, pues es algo que es fundamental, porque cualquier persona de la sociedad que no tengamos una discapacidad intelectual tenemos esa posibilidad. ¿Por qué negárselo a otros que también tienen que tener ese derecho? También le daría una vuelta a eso de las personas sin discapacidad. Yo creo que discapacidades todos tenemos. Otra cosa que sean más visibles, menos visibles, que estén aceptadas en una normativa o que no estén aceptadas, ¿no? Pero yo, por ejemplo, soy bastante torpe en muchos ámbitos de la vida, ¿no? Entonces, a lo mejor, pues seguro que Marta me supera en muchas cosas y cualquiera de vosotros. Sagrario, cuéntanos, ¿cómo es este balance 60 años para acá? Recorrido es tremendo. Bueno, yo entré en la asociación cuando, ahora ya casi 40 años, y lo que yo vi muy jovencita ahora, el recorrido es abismal. Había personas que nadie sabía que existían, que estaban en sus casas, que no las conocía nadie, ni sus propios vecinos, y eran solamente algo que se quedaba en la familia y que muchas veces de ahí no salía. Había otros padres más valientes, que son los que se pusieron en primera línea y dijeron vamos a tirar para adelante porque son hijos como pueden ser los demás y que hay que darles un futuro y ya no solamente porque sean capaces o no de hacer cosas, sino porque los padres también querían tener la tranquilidad de luchar por el día de mañana, es decir, qué es lo que va a pasar con nuestros hijos y tenemos que hacer algo porque no había nada. En los años 60, porque la asociación APANA nació en el 65, Plena Inclusión Nacional nació en el 64 y APANA nació en el 65. En el mes de junio del 65 se formalizaron los estatutos de la asociación y no había nada. En Toledo, el primer centro que se creó para dar servicio a personas con discapacidad fue una guardería que estaba en el puente de San Martín. Y ese es el primer centro que se creó. Después ya se creó un taller ocupacional, ya se empezaron a crear más cosas y empezaron a hacer más entidades en el entorno de la provincia y empezó a moverse. Sobre todo, pues un poco teniendo en cuenta que no era tan fácil venir a Toledo, ir y venir todos los días y los padres ya se empezaban a organizar pues en Talavera, en Quintanar, en diferentes localidades que tuvieran más población o comarcalmente congregaran a un número de personas con discapacidad y que pudieran organizarse para hacer algo. Pero bueno, pues el cambio ha sido tremendo. Hablabas de Talavera de la Reina, en la Archidiócesis de Toledo, el Centro de Referencias Madre de la Esperanza, que precisamente este año que acabamos de terminar ha cumplido 50 años y también fue una iniciativa de padres y ahí está, que es un gran centro y es ejemplo para muchos. Bueno, Marta, cuéntame, a ver, ¿a ti qué es lo que te gusta hacer? ¿Cómo es un día normal en tu vida? ¿Cómo es un día normal en mi vida? No, hoy que has venido a la tele. Pues me gusta mucho hacer vídeos, cantar, bailar un poco también me gusta. La poesía. ¿Te gusta la poesía? ¿Leerla o hacer, escribir poesía? Leerla. Escribirse, pero no se me da muy bien. Bueno, me gusta más a lo mejor cantar. somos los demás los que tenemos que decirlo, no tú, ¿eh? Y escribir libros. Escribir. O sea, que tu vida está muy centrada en el conocimiento, podemos decir. Pero luego, a lo largo de tu vida, bueno, de tu corta vida, porque eres muy jovencita, has hecho, bueno, has ido al cole, has tenido tu educación reglada y luego has hecho cursos, has hecho diferentes cursos, ¿no? Me han dicho que el que más te ha gustado es uno muy dulce. Sí, de pastelería. ¿Sí? ¿Cómo fue esa experiencia? Cuéntanos. Pues fue muy gratificante porque, a ver, la verdad que me gustó mucho. A mí
me encanta todo lo que tenga que ver con pasteles, sí que es verdad, pero alguna vez ya he hecho con algunas personas rosquillas o cosas así, Sí. y saber más de pasteles y todas esas cosas, pues dije, jope, algo que me gusta, lo voy a hacer. Fue un curso que tuviste tú, me imagino, tus clases teóricas y luego vinieron Y luego las las prácticas. prácticas. No solamente en el centro donde vas, sino también en un lugar, en un ambiente laboral, en un ámbito de trabajo, Sí. donde hay un encargado que te dice, oye Marta, tienes que hacer esto así, 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 y me imagino que si no te sale medio bien, te diría, oye, mira, que esto no está bien. ¿Cómo fue esa primera inserción en el mundo laboral? Pues al principio todos muy nerviosos y yo pues nerviosa, pero la verdad que ese sitio sí que estaba un poquito sensibilizado. Dilo, y el nombre es importante. Santo Tomé. ¿Sensibilizado en qué sentido? ¿Cómo te sentías tú? ¿Qué había que tú te hacía que te encontraras a gusto? Pues que había mucho compañerismo, se trabajaba en cadena, estaba muy bien, porque si no trabajas en cadena, todo va mal. Claro. Sí, claro. Y nos enseñaban a hacer de todo. ¿Te dieron el secreto del mazapán? No, eso sí que no, es lo único que no. Vamos a hablar con ellos, seguro que están viendo el programa. ¿Y tú lo que quieres ahora qué es? Pues yo lo que quiero ahora es algún trabajo. Un trabajo que te permita, bueno, pues sentirte independiente, Sí, tener tu dinerillo para tus cositas, tus Sí, gastos, sin casa. tener que depender de papá y de mamá, entiendo. sí. Pero bueno, te lo digo por si alguien nos está viendo. Aparte del ámbito de la pastelería, ¿por dónde puedes tú ofrecer tus habilidades, tus capacidades? Aparte de eso, pues ordenanza también, también hice un curso de ordenanza, de conserjería. También estuvo muy bien, también me trataron genial. Fue en el Instituto El Greco y la verdad que fue muy bien también. O sea, que tú estás abierta a propuestas laborales. Hay una cosa que ha dicho Marta que yo creo que nos tiene que calar, que dar pellizco. Me sentí reconocida, me sentí valorada. Yo creo que eso es un paso que ha dado la sociedad, que también tiene que pasar a los hechos, que hay empresas que lo hacen, también la administración, pero quizás es lo que más nos cuesta, Daniel. Bueno, yo creo que todavía a día de hoy, acabamos de comenzar este año 2024, existe un gran desconocimiento por buena parte de la sociedad hacia las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. No ya solamente me atrevería a decir un gran desconocimiento, sino también un cierto reparo, un cierto miedo a poder convivir con otras personas con discapacidad intelectual. Eso, pues que a día de hoy estamos poniendo mucho el foco en que exista una sensibilización, en que exista una normalización, pues sin duda alguna todavía nos encontramos huecos donde no hemos conseguido llegar, ¿no? Y no hemos conseguido romper esas barreras que a veces las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo enfrentan. Pero quizás es más, ese reparo es más por el miedo de la empresa o de la persona que va a estar a cargo de ese trabajador a hacerlo mal, a que se sienta mal. O sea, que digamos que la balanza a lo mejor no es un 50-50, que a lo mejor también hay un reparo personal, pero no hacia la persona, sino hacia mí mismo, que yo no voy a saber, no voy a ser capaz. Sí, es verdad que muchas veces no sabemos cómo tratar a la persona con discapacidad, ¿no? Esto también ocurre, ¿no? No sabemos cómo poder interactuar con una persona que tiene esa discapacidad intelectual. Y la respuesta a esta cuestión tan importante que planteas, pues es muy sencilla, es con total normalidad. Trátale como te gustaría que te trataran a ti, pues sin hacer ningún tipo de esfuerzo, sino tratando a la persona pues como a otra persona cualquiera. Esto a veces nos cuesta un poquito de trabajo y sí que es verdad que a día de hoy estamos también consiguiendo, ¿no? También pues con todo lo que estamos haciendo de cara a esto, como esta noche, los medios de comunicación, que es muy importante, que son una medida de difusión
muy importante la labor que hacen las entidades de la discapacidad intelectual, la labor que hacemos también desde la Federación de Plena Inclusión, pues está ayudando a que las propias personas también tengan ese reconocimiento, tengan ese hueco, tengan ese mérito que ellos también tienen. Sin duda alguna, el empleo es uno de los hándicaps más importantes que nos encontramos para que la persona pueda tener una autonomía plena. Si no tienes un empleo, ya todo lo demás te cae. No puedes tener una vivienda, no puedes tener determinadas cuestiones que te hagan vivir de una manera autónoma. Esto, para nosotros, ponemos el foco y es muy importante, y como bien decía Marta, pues ha desarrollado una labor muy importante dentro de la empresa en la que ha estado trabajando, y a veces echamos de menos que no haya más oportunidades. Bueno, seguramente el empresario... Sí. Marta, ¿tú notas cuando te tratan diferente? Sí. ¿Y qué es lo que notas? Que nos... A ver, cuando me tratan diferente, por ejemplo, allí en Santo Tomé pues me trataban genial, estaban conmigo si necesitaba ayuda, me ayudaban, me explicaban. Pero hay en otros sitios pues que como que te tratan diferente, como que... ¿Puedo decirlo? Sí. Como que eres tonta. Ya. Es lo que... Que a lo mejor no lo hacen con mala voluntad. ¿O sí? Hay algunos que sí. Hay algunos que sí porque no conocen. Por falta de... Por falta de conocimiento. Por falta de empatía, quizás, ¿no? El paternalismo no hace mucho favor a la persona con discapacidad. De hecho, yo creo que sobre todo ha habido una evolución muchísimo mayor en la gestión de este tipo de asociaciones que probablemente en la sociedad. El paternalismo hay que dejarlo a un lado, ¿verdad, Sagrario? Totalmente, totalmente. Empezamos hace muchos años con un enfoque más asistencial, más que se lo dábamos todo a la persona pensado, y ahora en el transcurso del tiempo, ahora es la persona quien decide, en la que nos explica qué quiere hacer, qué objetivos tiene para su vida. Hay muchas personas que nos dicen, mira, yo quiero trabajar, quiero vivir de una forma autónoma, tener mi casa, tener mis amigos, incluso tener su pareja, y tienes que ponerte en marcha para que los objetivos que te plantea esa persona se cumplan. Y en eso estamos. Pues tienes que organizarte para formarles pues en un entorno laboral cercano a sus preferencias. Marta decía, a mí me gusta todo lo que tenga que ver con la pastelería. Pues eso hay que respetarlo. O me gusta ser ordenanza. También hay que respetarlo. Tienes que darle oportunidades, ser personas. O sea, nosotros lo que tenemos que ser son apoyos para ellos, para acompañarles en ese proyecto de vida que ellos tienen y acompañarles para que puedan conseguirlo. Madre y padre vas a seguir siendo, pero digamos que tienes que hacer un escalón más arriba, ¿no? Como decirte, bueno, vale, ¿y tú qué quieres hacer? Pues yo quiero hacer esto, bueno, pues vamos con ello. Hombre, habrá cosas a lo mejor que sean imposibles. Eso es como si yo quisiera correr una maratón, pues es que alguien me diría, pues va a ser que no. Anda, a ti, Marta, también te lo habrán dicho. Habrá cosas que habrás querido hacer que te han dicho, pues hija, esto no, pero no por tu discapacidad, sino porque no se dan las circunstancias, entiendo, ¿no, Marta? Y eso tú lo entiendes, ¿no? Sí. Es que es mucho más sencillo, ¿verdad? Sí. Sí que lo es. Daniel, cuéntame, ¿qué es lo que tenéis preparado para estos 60 años? Como celebración, este año el eje central va a ser que el día 28 de abril en el Auditorio Nacional de Madrid tendremos un gran concierto a cargo de la Orquesta Sinfónica del País Vasco, donde 20 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo van a tocar o a cantar junto con esa orquesta, y bueno, pues haremos ese gran evento abierto a todas las federaciones que componen Plena Inclusión y a toda la sociedad. Y luego también, muy importante, queremos poner en este año de celebración el foco en el empleo, precisamente. Tendremos también un gran congreso en materia de empleo que lo celebraremos el día 30 y 31 de mayo en Santander.
Esto para nosotros es fundamental, como decíamos con anterioridad, porque el empleo es el eje que te da también pues, unas posibilidades de vivir una vida en autonomía. Es verdad. Además es que las cifras de desempleo en el ámbito de la discapacidad duplican la tasa nacional de personas sin empleo. Y yo creo que hay mucho de desconocimiento, de miedo, de reparo, y luego, hombre, vamos a ver, puede haber proyectos que salgan mal, pero también muchos salen bien, ¿no? Entonces es poner el foco en lo que sale bien, y para eso también están entidades. De hecho, antes de comenzar a grabar me decías que, por ejemplo, de La Viuda, vamos aquí a hacer un montón de publicidad buena, porque se lo merecen, de La Viuda, que es una empresa de Sonseca por todos conocida, también os ha pedido esta Navidad trabajadores, ¿no? Sí, las entidades solemos trabajar con el mundo empresarial porque necesitan oportunidades para hacer prácticas y también pues para que los integren dentro de sus plantillas. Y firmamos muchos convenios de colaboración con empresas de Toledo para que los acojan y que formen parte de sus plantillas. Y sí que hay muchos éxitos, incluso también los ayudamos a prepararse las oposiciones, que ya por fin también el acceso al empleo público, hay un número de plazas contempladas para personas con discapacidad intelectual, y nosotros les ayudamos a prepararse esas oposiciones, y el nivel de éxito ha sido muy importante. No significa que sea el 100%, pero hay muchos proyectos que salen bien. Claro, sí, por eso siempre hay que intentarlo. Todos nos ponemos en marcha para hacer cosas, y hay cosas, como tú decías antes, que salen para adelante, y otras pues que se van quedando por el camino, pero no por eso hay que desanimarse, hay que seguir intentándolo. No, y de lo que se va quedando por el camino también puede servir de aprendizaje. Claro. En el sentido de decir, bueno, esto ha funcionado mal, ¿por qué ha funcionado mal? Pues vamos a analizarlo y tal. Marta, ¿cómo fue ese momento en que Daniel te dice, quiero que estés en la Junta Directiva de Plena Inclusión? Ese momento, pues... Me sentí genial porque puedo ser la voz de todas las personas con discapacidad. Puedo hablar por ellos porque necesitamos muchas cosas. Ahora, pues sí, van haciendo más cosas y se va moviendo más esto, pero aún queda mucho por luchar y por... Así ¿Qué que cosas? Cuéntame. Pues nos ponen trabas en algunos casos nos ponen trabas en los exámenes de las oposiciones. Pero porque si yo tuve una oposición y pusieron trabas. ¿Pero trabas en qué sentido? ¿Se vais por el turno de discapacidad? ¿En qué sentido? Trabas con las fichas. Ah. La metodología de las fichas que tenéis que rellenar para el examen, ¿no? Entiendo. No, a ver, tú tenías que estudiarlo. Hombre, claro. Con los papeles de estudio. Sí. ¿Y qué más cosas? Cuéntame. En el trabajo también hay falta de sensibilidad en las escuelas y en todo eso, aunque, claro, como he dicho antes, ya está todo más... Sí, pero por ejemplo en el vídeo contabas que a veces tú estás en un parque, ¿no? Y notas que la gente... Sí, que la gente te mira mal, Y tú a lo mejor ni te has dirigido a ellos, o sea que tú estás en el parque a lo tuyo y no te metes con nadie, ¿no? Estás con tus amigos y ya. El lenguaje es algo que ha evolucionado mucho, lo comentábamos antes de comenzar. Se ha aprobado esa modificación de la Constitución, ese artículo 49, que hacía referencia al concepto disminuido. Claro, ahora cuando esto se ha puesto un poco de actualidad, porque ese concepto está desde el año 78,
parece que lo hemos descubierto ahora, pero está desde el año 78, pues mucha gente dice, pero bueno, ¿cómo está esa palabra? ¿Pero cómo han puesto eso? ¿No? Es que se puso, ¿no, Daniel? No, efectivamente, ese era un término que se utilizaba en aquella época y así se recogió, pero luego sí que hemos venido teniendo evidencias de que no era un término que nos representaba en la actualidad. Ya en el año 2001, a través de los grupos de autogestores de plena inclusión, las personas con discapacidad decidieron que no querían llamarse de ninguna otra forma que no fuera persona con discapacidad, siempre con el término persona por delante, ¿no? Porque todos somos personas, aunque algunos podamos tener alguna discapacidad. Y es verdad que en la Convención de Derechos de las Naciones Unidas para las Personas con Discapacidad, pues también se recoge que el término adecuado jurídicamente es el de persona con discapacidad. También en el año 2006, a través de una ley estatal, se dieron avances importantes donde se recogía en el Estado español que la terminología que representaba a las personas que tuvieran algún tipo de discapacidad era el término persona con discapacidad. Entonces, no tenía ningún sentido que después de todos estos años de recorrido y que de todas estas evidencias y de toda esta evolución, nuestra norma fundamental, como es la Constitución, pues siguiera teniendo ese término en el artículo 49 como es el término de disminuido. Claro, es que cuesta mucho, o sea, ¿por qué necesariamente tenemos que etiquetar, Sagrario? Me imagino que tú en ese brete has estado muchas veces, ¿no? Pues no lo sé, no lo sé. Yo creo que las personas necesitan identificar para luego después llegar a la conclusión de que somos todos personas. Pero la verdad que es injusto, es muy triste que se nos pongan etiquetas cuando todos en mayor medida o en menor medida, cada uno con con lo que pueda permitirse, pues nos gusta estar en la sociedad con lo que puede aportar y se siente feliz, nos sentimos todos felices aportando y siendo uno más. Y lo de las etiquetas es algo que me parece tan injusto que no, ya eso hay que ir pasando página y considerarnos sobre todo personas, porque eso es lo que somos todos, personas. Lo que pasa es que unas personas necesitan pues a veces un poco más de apoyo para salir adelante y otras pues a lo mejor por sus circunstancias o su entorno lo tienen más fáciles. Bueno, a lo mejor en unos ámbitos sí y en otros ámbitos no. Efectivamente, pero es que eso ya no depende de que tengas un problema de base o no lo tengas, sino que muchas veces las circunstancias de la vida donde te coloquen, porque está claro que una persona que nace en un país con menos oportunidades tendrá menos oportunidades que otro que nazca en una sociedad pues con más oportunidades. Es que muchas veces es el entorno lo que mueve todo. Sí. Y eso, sobre todo, para mí siempre son las personas. Las personas es lo que mueve el mundo y los que tenemos que salir adelante. Marta, tú te sientes fatal, ¿no? Con esa palabra sí. Y otras más que hay por ahí, ¿verdad? Sí. A ti, o sea, tú cuando te presentas, o sea, llegas a un sitio, ¿no? Y, hola, soy Marta Aguado. Vivo en 2 barrios, ¿me has dicho? En 2 barrios. Vivo en 2 barrios y no tienes que decir más, digo yo, ¿no? Sí. Es que no sé Los qué demás más. no nos piden más cosas. No. Yo es que con disminuido, es que esa palabra es muy fuerte, porque es que somos personas, no somos un objeto, sentimos y nos dañan cuando dicen esas palabras. Porque la verdad es que aunque no seas una persona con discapacidad, todo el mundo necesita apoyo. Todo el mundo necesita apoyo. Algunos más, otros menos, pero todo el mundo necesita apoyo. Todo el mundo. Nos está dando una lección, Marta, ¿eh? Yo sabía que nos iba a dar un par de lecciones, pero nos está dando muchas. Me gustaría hablar, hemos tratado este tema del lenguaje, pero me gustaría hablar de cómo ha ido estos 60 años el camino. Yo creo que no ha sido un camino paralelo, yo creo que se ha avanzado más de una parte que de otra. Yo creo que los padres, la gente implicada en las asociaciones, las propias personas con discapacidad han dado mucho más,
se han sacrificado, se han esforzado mucho más que el conjunto de la sociedad. ¿No creéis vosotros, Daniel? Bueno, sin lugar a duda es cierto que aquellos colectivos que tienen algún tipo de problema dentro de la sociedad, pues el ritmo muchas veces que puedan seguir es un ritmo en desventaja con respecto a otros colectivos que no presentan ninguna dificultad. Para ello hace falta un mayor esfuerzo, para ello hace falta un mayor compromiso por parte, en este caso, de las personas con discapacidad intelectual, porque para llegar a la misma meta, pues a veces se nos pone mucho más difícil. Por eso los avances que han obtenido la sociedad y que se han visto normalizados en cualquier ámbito de la vida para las personas con discapacidad intelectual ha sido mucho más complicado. No, pero yo me refería también, desde luego, o sea, tenéis que demostrar muchísimo más que probablemente otra persona sin discapacidad, pero yo me refiero también al hecho de que habéis tenido que llamar muchas puertas de despachos. Yo me imagino hace 60 años o 50 años o 40 años, como llevas tú, Sagrario, que no había ni concejalías dedicadas a esto. Sí, que no había nada, estaba todo por hacer. Cuando nació la asociación no había nada, recursos pues prácticamente ninguno. Cuando apenas nació no había ningún tipo de servicios en la provincia de Toledo para darles apoyo. Entonces se tuvo que ir poco a poco. Y ahora mismo hay una red, una cartera de servicios tremenda, y yo creo que ha sido también gracias al movimiento asociativo, que ha habido un movimiento asociativo muy fuerte, liderado por Plena Inclusión, que ha sido quien nos ha centrado en Plena Inclusión, en metodología de trabajo y también en muchas reflexiones, tanto de profesionales, de familias, de los propios usuarios, que también han aportado muchísimo. Y nos han centrado también. Ellos nos han dicho, oye, que por donde de verdad queremos ir es por este camino. Y ya nos hemos tenido que ir organizando por ese camino. Pero sobre todo ha habido muy buena comunicación entre la administración y las entidades sociales del movimiento asociativo. Una vez que llamas a la puerta y la puerta se abre, me imagino que tienes que explicar. Sí. Porque claro, era algo que no estaba en ningún programa, pero luego sí que hay una buena predisposición. Sí, siempre lo hemos notado, que había por lo menos el ánimo de querer trabajar juntos y el ánimo de avanzar en recursos y de poner en marcha servicios para las personas. Y ese trabajo en equipo ha sido un trabajo en equipo muy importante, por el movimiento asociativo y por la administración también, porque gracias a eso se han podido poner en marcha pues la mayor parte de los recursos que ahora mismo existen, no solo en la provincia sino en la región. De otras regiones sé menos, pero de esta región pues sí, todo lo que se ha avanzado de los años 60 a esta parte, a partir del año 65 en adelante, es que ha sido un cambio tremendo. Tremendo. Y sobre todo yo creo, Daniel, y corrígeme si me equivoco, que el abrir el ámbito asociativo, que normalmente hay que reconocerlo, eran los padres, las madres, los hermanos, los tíos, a la inclusión de profesionales que sepan orientar, que sepan guiar, porque, a ver, buena voluntad tenemos todos, pero a veces hay que fiarse de los profesionales que son los que aportan los conocimientos. Yo creo que también eso es una evolución, ¿no?, en este ámbito. Bueno, sin lugar a dudas, las primeras organizaciones cuando surgen, pues surgen de esa voluntad, de esos familiares, de esos padres, ¿no? Es verdad que luego las organizaciones, a lo largo del tiempo, pues se han ido profesionalizando cada vez más. Y es verdad que eso ha sido consecuencia de un montón de trabajadores. En Castilla-La Mancha, actualmente, las distintas organizaciones que componen Plena Inclusión pues tienen algo más de 2.700 trabajadores en toda la región. Sin ellos no hubiéramos sido capaces de llegar donde hemos llegado. Pero tampoco me quiero olvidar, ¿no? Hemos mencionado a dos colectivos muy importantes como el de los familiares, como el de los trabajadores. Sin duda alguna, las personas con discapacidad también han puesto mucho de su parte para conseguir determinados retos, pero también hay un ámbito, el del voluntariado, que de manera desinteresada pues también está prestando una serie de servicios con su compromiso totalmente, sin recibir nada a cambio en las distintas organizaciones que componen Plena Inclusión. Y que no tienen por qué tener vínculos familiares, porque hay gente que simplemente quiere ayudar y quiere ayudar en ese ámbito.
como en cualquier colectivo. Efectivamente, el ámbito de la discapacidad no puede ser ajeno a cualquier acción social, y para eso no nos vale solo con nuestras manos, no nos vale solo con los que lo componemos de una manera obligada, bien por lazos familiares, bien por un ámbito laboral, sino que también necesitamos de esa parte de la sociedad que, bueno, pues tiene ese compromiso con los demás, y en este caso lo está enfocando al colectivo de la discapacidad intelectual. Vamos al capítulo de los peros, yo por poner algún pero. ¿Hay una excesiva dependencia de la administración pública en este tipo de programas, en este tipo de servicios? ¿Debería de haber alguna mayor independencia económica que viniera, no solamente, obviamente, no solamente de los bolsillos de los padres, sino de otro tipo de empresas, fundaciones? Quien tiene atribuidas las competencias en materia de discapacidad y en materia de bienestar social son las comunidades autónomas. Es verdad que esto también se ve complementado en este Estado que tenemos autonómico, pues con políticas que puedan venir dentro del ámbito estatal y sin duda alguna también por parte de los ayuntamientos. Esto está bien definido en la legislación de nuestro país, y por lo tanto este tipo de servicios tienen que ser sufragados por las administraciones públicas, en el caso concreto del sostenimiento y el mantenimiento de los centros y servicios de personas con discapacidad por las administraciones autonómicas. Bien es cierto que a veces nos vemos ayudados pues por distintas organizaciones, por distintos ámbitos de la empresa, que nunca podemos decir que no, siempre son bienvenidos porque complementan esa financiación pública que tiene que existir, pero no podemos caer también en el error de que tiene que haber otro tipo de colaboraciones y que podamos estar picoteando de un lado y de otro porque no nos llegue para sostener nuestro ámbito de los centros y de los servicios. Esto que podía haberse entendido con anterioridad con un tema más caritativo, hoy estamos en una reivindicación de derechos que sean justos y que puedan permitir que las personas con discapacidad y también que las familias, en el caso de las personas con discapacidad intelectual, puedan tener una vida digna sin verse sometidos a temas más caritativos como pudieron ser en los comienzos del movimiento asociativo. Las administraciones públicas tienen un deber constitucional, orgánico, con estas entidades, y no tienen por qué echarse para atrás, independientemente de que vengan más fondos por otro lado, ¿no? Que siempre serán bienvenidos, ¿no, Sagrario? Siempre hay necesidades de todo tipo, que a veces en los presupuestos de ese año no se pueden contemplar, en los presupuestos de la administración, y que sin embargo pues tienes que atender pues porque es urgente y bueno, si vienen recursos de otros sitios que te pueden solucionar o dar salida a esa necesidad que se presenta en ese momento determinado, pues es muy bien recibido. Pero, como dice Pero Daniel, vamos, que sacáis leche de una alcuza. hay que salir. Miráis el adelante. céntimo. Sí. Bueno, nos queda la pena. ¿Qué tal, Marta? ¿Bien? ¿Te Bien. está gustando el programa? Sí, Escucha, si no te gusta, empezamos de nuevo. me gusta, me gusta. Vale. Marta, cuéntame cómo, cuando reunís la junta directiva, ¿cómo son esas reuniones? Estáis tú y otro compañero, ¿no? No sé si Es otra mujer con Ah, discapacidad. Sí, no sé quién. Y cuéntame cómo os están, me imagino que el orden del día, ¿no? Sí. Con los temas a tratar y tú te lo estudias en casa, lo miras en casa y dices, pues esto tengo que hacer. Tenemos reuniones online antes para ver lo que hay y luego ya pues claro, vamos a las reuniones y ¿Eres batalladora? Cuando crees en algo y crees que tiene que salir, tú ahí, ¿no? sí. Bueno, cuéntame A ver. algún tema que haya salido desde que estás tú en la Junta del que te sientas particularmente orgullosa. Mm, Bueno, el hecho de estar ya es bastante, ¿no? a ver, es que Bueno, así a bote pronto a lo mejor no te acuerdas, no pasa nada, ¿no? Bueno, yo recuerdo uno en el que Marta además se posicionó muy activamente, ¿no? A ver. Entonces, todo lo que tiene que ver con el ámbito educativo, donde Marta en su itinerario ya nos ha contado en muchas ocasiones y además también lo ha hecho en entrevistas en radio y en televisión, ¿no? Pues de las dificultades que ella se encontró en el ámbito de la educación. Y me atrevería a decir, Marta me puede corregir evidentemente, que ese es un ámbito que a ella le preocupa bastante porque pues las situaciones que haya podido vivir ella dentro del ámbito de la educación pues no quiere que se repitan
para otras personas con discapacidad porque intelectual. es que he estado tanto en especial como en el otro. Sí. Y siempre se han dado casos de acoso, bullying, Ya. de todo. Tanto en la educación especial como en el itinerario general, ¿no? Sí, Y tú lo has visto en los demás, no sé si lo habrás sufrido tú, y has dicho, esto no está bien, yo esto no lo quiero para nadie. no para nadie. Es que ni a mi peor enemigo, porque es que te sientes fatal. Ya. ¿Y tú crees que los profes tienen suficientes recursos para captarlo? O Bueno, depende del profesor y depende del colegio y depende de todo, porque yo he dado con profesores que han sido malísimos. Hay buenos, como todo. Hay buenos como todo, pero yo he tenido que dar con malos. Uno o dos buenos, ya, de un montón. ya. Eso es complicado, ¿eh? De gestionar, ¿eh? Sí, Porque además te vas a casa con el problemón, se lo tienes que contar a tus padres, el problemón se agranda y resulta que en el ámbito en el que deberías estar siendo educada y protegida y formada, te están dando, ¿no? sí. Y denuncias, no te hacen caso y te dicen que eres una loca Ya. y egocéntrica. Ya. Claro, ahí hay una tarea que pasa con las personas con discapacidad, pero pasa también con chavales que no tienen discapacidad, ¿no? Yo creo que eso es una asignatura que tenemos pendiente toda la sociedad. Y no solamente aquellos que están en el ámbito de la comunidad educativa. Los que ya no tenemos hijos en el colegio, yo creo que también tenemos que estar muy pendientes de eso. Y yo creo que es una asignatura que tenemos de momento sin resolver. Bueno, aquello se pasó. Sí, y ahora estoy genial. Ahora soy yo. Lo tienes ahí. Quien quiera saber más, que te pregunte. Sí, Que tú se lo vas a explicar con pelos y señales. Con lo cual es un aprendizaje también, ciertamente que sufrido, porque ha sido en tus propias carnes, pero que es un aprendizaje que quieres mostrar a los demás, ¿no? sí. Has dicho que antes, no sé, se me está ocurriendo, una charlita de Marta a lo mejor en algún instituto no vendría mal, ¿no? Sí, sí, nosotros solemos hacer sensibilización también de personas con discapacidad en el ámbito educativo y sin duda alguna para los niños, para las niñas que están comenzando esa etapa escolar y que además también el ámbito educativo, todos hemos pasado por él y a veces es un momento complejo cuando vas llegando a determinadas edades, pues sin duda alguna eso es algo que beneficia mucho a todos esos alumnos que están en ese momento cumpliendo con su deber de la educación. Sobre todo, Sagrario, seguro que piensas como yo, porque quizás llegue más su testimonio a que vayas tú como madre, o Daniel como gerente de Plena Inclusión, o yo como periodista, ¿no? Puesto, todo lo que ellos puedan trasladar en primera persona son vivencias personales. Entonces eso, a la hora de trasladarlo a un aula que tiene niños y niñas en etapa educativa, Para los propios profes. y para los propios profesores, bueno, pues van a vivir en primera persona lo que siente o lo que ha sentido, cómo ha vivido esa etapa, pues una persona y las dificultades con las que se ha encontrado a la hora de comunicarlo, a la hora de no sé, de hacerlo frente. Entonces me parece muy importante. Nosotros sí que colaboramos con algunos colegios de aquí de Toledo y nos ha gustado siempre que vayan las personas de nuestros centros, de nuestros talleres, a enseñar lo que hacen. Incluso también hacemos jornadas de puertas abiertas, Sí. pues para que participen alumnos de coles en tareas de los talleres ocupacionales, o tallando, o haciendo mosaico, o haciendo otras actividades, para que las hagan con ellos y se pongan en el mismo plano, pero precisamente eso, que estén en el mismo plano, De igual a igual. de igual a igual. Y eso es lo que intentamos trasladar.
Otra vez las preposiciones, ¿no? Trabajando con, estando con, ¿no? Sí. No acudiendo a una visita en la que ellos están allí y yo estoy aquí, ¿no? Yo creo que eso es importante. Llegamos al final del programa, yo creo que ha sido toda una lección, por lo menos para mí, lo reconozco. Yo sé que estos programas salen bien porque se habla desde el corazón, pero también con la razón, con la cabeza. Y yo solamente, bueno, pues daros las gracias. Sagrario, aquí nos tienes para lo que necesites. Muchas gracias. Para ese aniversario de Apanas. Estaremos aquí si Dios quiere. Daniel, la próxima cita de Plena Inclusión, abril me has dicho, ¿no? Sí, pero abril. habrá algo más por aquí, por Castilla-La Mancha. Sí, seguramente tenemos un año con muchas actividades, así que durante el mes a mes tendremos un montón de cosas. Marte, a ti te voy a pedir una cosa. ¿Me dices que sí sin saberlo o prefieres escucharme primero? Prefiero escuchar. ¡Anda! Ah. Bueno, algún vídeo de esos o alguna poesía de esas vas a venir aquí a contárnosla, ¿vale? A la Vale. radio y a la tele. ¿Vale? Ya Vale. vienes como Marta Aguado. ¿Aguado? ¿Lo he dicho bien? Sí, Ah, pues Marta sí. Aguado. Ya vienes como Marta Aguado. No hace falta que vengas con Daniel ni con Sagrario porque ya te hemos conocido y ya no te hace falta presentaciones. Así que esa creatividad literaria queremos nosotros conocerla. ¿Te has Vale. encontrado a gusto? Sí, ¿Te muy ha a pasado gusto. rápido, a que sí? Pues, sí, va a ser muy fácil. Muchísimas gracias a los tres y a Gracias. ustedes. Pues muchísimas gracias por haber querido compartir este tiempo de televisión con nosotros. Ha sido todo un placer y merece la pena hacer tele, hacer televisión para traer estas historias que tenemos que compartir y tenemos que estar con ellas. Hasta la semana que viene. Buenas noches.